Buenas noches con todos a este estudio de la serie del Evangelio de Juan. Queremos orar para empezar este estudio. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza que traerás hoy a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a estar estudiando el Evangelio de Juan, el capítulo 16, desde el versículo 25 al 33. Les invito a abrir su Biblia en esa porción de la Escritura. Con eso estamos terminando el capítulo 16 del Evangelio de Juan y entramos ya al capítulo 17, el último capítulo de los 5 que corresponden a la última cena. Para los que están siguiendo la secuencia, saben que el Evangelio de Juan termina en el capítulo 12, termina la historia básicamente de Jesús, y capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, solamente esos 5 capítulos encierran la última cena. Jesús ahora está prácticamente despidiéndose de sus discípulos, es decir, esta porción de Juan 16, versículo 25 al 33, es su despedida antes de orar por ellos, capítulo 17, e inmediatamente después salen hacia el Monte de los Olivos, donde Judas llegará con los soldados para traicionarlo, para que lo tomen preso y empiece la pasión, muerte, crucifixión y resurrección de Jesucristo. Todo eso estará encerrado en los capítulos 18, 19, 20 y 21. Y entonces el día de hoy nos toca esta porción de la Escritura que es muy interesante porque son las últimas palabras, las últimas frases de una persona que sabe que va a morir. ¿Qué le dirías tú a tus hijos si supieras, por ejemplo, que están en camino para tomarte preso y para asesinarte al día siguiente? ¿Qué les dirías? ¿Qué mensaje les darías? Definitivamente les vas a decir palabras que son importantes. Vamos a leer toda esta porción detenidamente y a mi punto de vista, yo he encontrado acá 6 frases que me llaman la atención y que creo que Jesús las dijo con un propósito específico. Así que vamos a leerla con detenimiento. Acompáñenme pues al Evangelio de Juan, al capítulo 16, versículos 25 al 33. Y he llamado a este estudio 6 frases finales de Jesús antes de ser tomado preso. Leamos. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Y Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Efectivamente, han notado ustedes que en el texto lo tengo subrayado.
Yo encuentro en esta porción 6 conceptos interesantes para conversar. Cuando Jesús les habla del amor de Dios, cuando dice que el Padre los ama, porque me han amado a mí, porque han creído en mi nombre. El Padre nos ama, en los versículos 25 al 27. Luego va a hablar acerca de su encarnación y ascensión, porque dice, yo vine del Padre, ahora regreso al Padre. Jesús está hablando de su encarnación y luego está hablando de cómo Él va a regresar a Dios después de su resurrección. La tercera cosa que me llama la atención es esa conversación con los discípulos cuando Jesús le dice que ahora creéis. Los discípulos le dicen, ahora nos estás hablando claro. Ahora creemos que tú eres el enviado de Dios. Y Jesús contesta, ¿recién ahora creen? La cuarta frase es cuando Él les anuncia que va a ser abandonado. No estoy solo. El Padre está conmigo. La quinta cosa que dice Jesús es, en mí tendréis paz. Y la última, yo he vencido al mundo. Vamos a tratar de abarcar estos 6 puntos el día de hoy. Empecemos con el primer punto, el amor de Dios hacia nosotros. Versículos 26 y 27 dice, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. El amor de Dios es esa fuerza que nos sostiene en medio de la adversidad. Saber que aun cuando nos ocurren cosas malas o cuando nos ocurren cosas difíciles o cuando estamos pasando por prueba, en el profundo amor de Dios, que Él está permitiendo eso por alguna necesidad, por alguna razón. O sea, el amor de Dios es lo que nos da sentido para soportar la adversidad. Porque en medio de la adversidad, cuando tú crees en el amor de Dios, dices, si esto me está ocurriendo, solamente hay una explicación. Que en lo profundo del amor de Dios, tengo que pasar por estas circunstancias. Porque si no fuera así, Dios no lo hubiera permitido. Si Dios ha permitido esto es porque en su profundo amor ha dicho, es necesario que pases por esta prueba, por esta dificultad. Hay textos bíblicos que nos hablan, ¿no es cierto? Romanos 8:28 nos dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y un texto también interesante es Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman, a los que lo aman, ¿no es cierto? Y este es el concepto que nos da fuerzas en medio de la adversidad. Pero si leemos bien el texto dice, noten, el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Todos los que somos padres entendemos perfectamente lo que esto significa, ¿no es cierto? Los hijos llegan a ser una extensión de nosotros. Creo que no existe un amor tan grande que el amor por los hijos en esta tierra. Y no hay amor, no importa lo que nuestros hijos hagan.
Nuestro amor hacia ellos es permanente. No importa si nuestros hijos nos ofenden, nuestro amor por ellos es permanente. Sus triunfos son nuestra gloria. Sus victorias son nuestro orgullo. Y algo interesante, y todos los que tienen hijos van a estar de acuerdo conmigo, es esto. Que si alguien ama, cuida, protege a nuestros hijos, se gana de nosotros un corazón agradecido. Se gana de nosotros un corazón agradecido. Pero si alguien ofende o hiere o hace sufrir a nuestros hijos, se gana de nosotros nuestro desprecio. Perdón, nuestro desprecio, ¿verdad? Y esto es natural. Cuando nosotros vemos si hay alguien que ama a nuestros hijos, se gana nuestro amor. Y si alguien menosprecia a nuestros hijos, se gana nuestro menosprecio. Pueden hacernos a nosotros lo que sean. La gente puede burlarse de nosotros, puede ofendernos, ¿no? Puede hacernos doler y en cierta manera hasta lo soportamos. Pero que hagan doler a nuestros hijos, eso es insoportable. Cuando alguien ama a nuestros hijos, se gana nuestro amor. Y lo que está diciendo este pasaje es que Dios en su gran amor reacciona como un padre amoroso. Y por eso el texto dice, el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Y aquí la pregunta entonces es la siguiente. Todos anhelamos que Dios nos cuide, que Dios nos proteja, que Dios nos guíe, que Dios nos sane de nuestras enfermedades, nos provea. Pero mi pregunta va hacia este punto. ¿Por qué Dios debe hacerlo? ¿Está Dios obligado a hacerlo? ¿O cuando Dios ve tu corazón, encuentra un corazón que ama a Jesús y cree en Jesús? ¿Entienden que la relación que tú tienes con el Hijo de Dios hace que Dios reaccione con amor? Por eso el pasaje dice, el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado. Está hablando Jesús. La relación que yo tengo con el Hijo de Dios hace que yo me gane, en cierta manera. No podemos ganarnos, obviamente, la salvación no es por obras, pero el amor de Dios responde como el amor de Padre. ¿Cómo tratas al Hijo de Dios? ¿Qué lugar ocupa el Hijo de Dios en tu vida? Jesús dijo, por ejemplo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Guardamos la palabra como para decir que amamos a Jesús, como para decir que Dios nos ama? Por ejemplo, voy a hacer un par de preguntas. Si alguien pudiera evaluar el lugar que Jesús ocupa en tu vida, solamente observando cuánto tiempo le dedicas. O sea, si alguien pudiera evaluar el lugar que Jesús ocupa en tu vida, solamente observando cuánto tiempo le dedicas, ¿qué conclusión sacaría? Diría que amas a Jesús, que Jesús en tu vida tiene una prioridad, que en el uso de tu tiempo es obvio que Jesús ocupa un lugar importante. O Jesús, su palabra, su enseñanza,
todo eso es secundario, que depende de si no tienes nada que hacer. Y nótenlo porque mucha gente se pregunta por qué Dios no le responde, por qué Dios no le concede sus peticiones, por qué sus oraciones parece que llegan al techo y no salen de ahí, que no llegan al cielo. Se preguntan por qué Dios no obra en sus vidas. La pregunta no está por qué Dios no lo hace. La pregunta tengo que hacérmela yo. ¿Cuál es el lugar que Jesús ocupa en mi vida? Voy a hacer una segunda pregunta. Si alguien pudiera evaluar el lugar que Jesús ocupa en tu vida, solamente observando, y voy a hacer una pregunta bastante difícil, crítica, digamos así, que a la gente no le gusta escuchar, pero tengo que decirlo porque es verdad. Si la gente tuviese que evaluar el lugar que Jesús ocupa en tu vida, solamente observando cómo manejas tus finanzas en cuanto al Señor, tus ofrendas, tus diezmos, ¿cómo lo manejas? ¿Qué diría la gente? ¿Que lo amas o que lo menosprecias? Y esta, hermanos, es la pregunta, ¿no? Jesús, su frase era, mi Padre los ama porque ustedes me aman a mí y han creído en mi nombre. Y entonces la primera pregunta que nos queda el estudio de hoy es esta. Si la gente pudiera observar mi vida, mi tiempo, mis finanzas, mi servicio, mis dones, mis talentos, ¿podrían decir que yo amo a Jesús? Porque si yo amo a Jesús, dice, el Padre mismo me amará. Qué interesante, ¿no? Es para reflexionar, porque sabemos que el amor de Dios es grande, es más grande, pero noten ustedes que hay una relación entre el amor al Hijo y el amor del Padre. Segunda característica que Jesús les menciona es la encarnación y su retorno al cielo. Está en el versículo 28, capítulo 16, versículo 28. Dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Jesús les está recordando, mi Padre los ama porque ustedes me han amado y han creído en mí. Segunda cosa, yo salí del Padre y he venido al mundo. Eso se llama encarnación. Contra lo que muchísimos quisieran creer, de que Jesús no fue sino un gran revolucionario, un gran hombre de paz o un líder por excelencia, nunca olvidemos su origen. María solo fue el instrumento para que el Mesías se encarnara, pero su origen real y eterno está con el Padre en los cielos. ¿Por qué les digo esto? ¿Y por qué Jesús se los recordó a sus discípulos? Porque a través de la historia han aparecido tanto hombres como mujeres que han querido compararse con Jesús. ¿De acuerdo? El único problema es que Jesús tiene un origen celestial y divino, y todos los demás tienen un origen natural y humano. Y entonces es importante para toda esta gente negar que Jesucristo estaba antes de nacer. Es importante para esta gente negarlo, porque así entonces tienen alguna posibilidad de compararse con él. Pero el texto bíblico nos dice que Jesucristo existía antes de nacer. Nosotros somos engendrados y empieza nuestra vida, pero Jesús existía antes de nacer. Y una cosa es estar, y escúchame bien esto,
Una cosa es estar frente a un gran hombre y otra cosa es estar frente a un Dios hecho hombre. Y ahí viene la gran diferencia. Perdónenme, con respeto lo digo, pero me parece la cosa más ridícula y absurda cuando escucho que alguien que se llama cristiano de repente se ha convertido al Islam, a creer en Mahoma o a creer en cualquier otra religión. Es decir, alguien que solamente por ignorancia puede ser, porque de creer en el Dios hecho hombre, pasan a creer en un hombre que se cree Dios. Y entonces, esto es importante, por eso para nosotros es importantísima la encarnación de Cristo. Y la Biblia lo defiende y lo mantiene y lo afirma para hacernos entender la gran diferencia entre Jesucristo y cualquier otro, por más inteligente, sabio, filósofo, religioso que sea. Hay una gran diferencia brutal entre un hombre que nació de hombre, mujer, varón, etcétera, etcétera, y un Dios que se encarnó. Y entonces Jesucristo lo dijo. Y esto es importante porque Jesucristo lo afirmó: salí del Padre y he venido al mundo. Cuando alguien niega esto, está diciendo implícitamente que Jesús también fue mentiroso. Entonces ya Jesús deja de ser líder de paz, Jesús deja de ser un revolucionario, Jesús deja de ser un gran hombre de amor, para convertirse en un mentiroso, en un vil mentiroso. Jesucristo dijo: yo salí del Padre. Y hay un texto que va a hablar de esto. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos. Juan 1:1, conocido. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y en el versículo 14 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne. En Gálatas 4:4 dice: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. O sea, Dios envió a su Hijo a través de una mujer. María aportó la parte humana, el cuerpo, pero Jesús como Dios ya estaba antes, y eso se llama encarnación. En Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Jesús les dice a sus discípulos poco antes de ser arrestado: no se olviden la gran diferencia, esa diferencia brutal que existe entre cualquier ser humano que sea un gran filósofo, pensador, etc., y yo, porque yo salí del Padre y vine al mundo. Y ojalá esto ponga en el corazón de todos ustedes lo que esto significa. O sea, entendámoslo. ¿Cómo voy a comparar a Jesucristo, creer en Jesucristo, que era Dios hecho hombre, para irme a creer en cualquier hombre que se crea Dios? O en cualquier hombre que se crea un fundador de una religión. Es de lo más absurdo, a menos que afirme que Jesucristo era un mentiroso. Pero la enseñanza de Jesús no quedó en su encarnación solamente, porque la segunda parte del texto dice:
otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Y esa frasecita, dejo el mundo y me regreso al Padre, tiene tres implicancias que son importantes. La primera, que su muerte en la cruz, que va a ocurrir al día siguiente, no era sino un medio para regresar a su Padre. Que iba a sufrir, sí. Que lo iban a sacrificar en una cruz, que lo iban a despellejar con esos azotes, sí. Pero después de eso, él retornaba a su Padre. Y por tanto, no era una derrota, sino una victoria. La muerte en la cruz era simplemente el medio para que Jesucristo regresara ahí donde Él estuvo antes de encarnarse. En segundo lugar, esa frase, dejo el mundo y voy al Padre, nos habla de la eternidad de Jesús, que Él estaba desde antes de la fundación del mundo, en un lugar que desconocemos, pero en donde Jesús, el Padre y el Espíritu Santo moraban con todos los seres angelicales. Entonces, Jesús nos está afirmando que ese lugar es real, que cuando yo me muero no paso a la nada, no paso al vacío absoluto, no es que mis moléculas se reintegran a la naturaleza. Según la palabra misma de Jesús, existe ese lugar después de la muerte. Llámale lugar celestial, llámale cielo, llámale lo que quieras, ¿no? Pero nosotros a la hora de la muerte tenemos un lugar a donde vamos a ir que es real y que Jesucristo está diciendo, hey, háganme caso, por favor. Yo salí de allá y ahora regreso. La tercera enseñanza tiene que ver con nosotros, que después de la muerte hay más, que la muerte no es el final, que es una dimensión inmaterial sin tiempo a donde iremos. Y por lo tanto, solo un tonto no vive con perspectiva de eternidad. Si yo sé que hay un lugar después de la muerte a donde todos vamos a ir, según la Biblia, sea para muerte o sea para vida, pero hay un lugar que se llama eternidad, entonces solo un tonto no vive con perspectiva de eternidad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo vivo mi vida, pero vivo mi vida pensando en que hay una eternidad. Y eso es diferente. Porque cuando no hay eternidad, entonces, si no hay eternidad, si después de la muerte no hay nada, bien dice la palabra de Dios, dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es decir, disfruta la vida todo lo que puedas porque cuando te mueras se acabó. Y entonces, ¿qué me importa el daño que cause a los demás? ¿Qué me importa si la gente sufre? Lo importante es que yo disfrute al máximo de esta vida, porque cuando llegue la muerte se termina. Y entonces una persona que no tiene perspectiva de eternidad vive bajo ese pensamiento. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero si tú tienes perspectiva de eternidad, claro que disfrutas la vida. Pero disfrutas la vida sabiendo que hay una eternidad y que cuando lleguemos a esa eternidad daremos cuenta a Dios de nuestros actos. ¿Bien? Perfecto. Analicemos la tercera frase de Jesús. La tercera frase de Jesús, ¿ahora creéis? El pasaje es del versículo 29 al 31. Dice, le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Esta porción es muy cómica, porque Jesús
les dice, ¿ahora creéis? No hay nada que hacer, que los seres humanos somos realmente tontos. Después de ver todos los milagros que los discípulos han visto, yo le pregunto a los oyentes, a ver, si tú hubieras visto al ciego que recupera la vista, al paralítico que camina, a la mujer con el flujo de sangre que es sanada, a la viuda que ha perdido a su único hijo y que Jesús lo resucita. Si tú has visto cómo Jesús resucitó a Lázaro después de varios días de muerto, si tú ves a Jesús multiplicando el pan y los peces entre toda esa multitud de 10,000 personas, si tú ves a Jesús caminando sobre el agua, te pregunto, ¿creerías o no creerías? ¿Creerías o no creerías? La lógica es, pero claro que creo. Y Jesús, mira lo que ellos le dicen a Jesús, le dicen, ahora hablas claramente, ninguna alegoría dices, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Y por eso Jesús les contesta, yo creo en forma burlona, ¿ahora creéis? ¿Recién ahora creéis? Y esto es interesante porque es la naturaleza humana. La naturaleza humana, nosotros estamos preparados para creer. La fe es innata a nosotros. La fe es como respirar. Todos los seres humanos creemos, todos. Hasta el ateo cree que no hay Dios. Nosotros nos levantamos en la mañana, nos sentamos en una silla porque creemos que soporta nuestro peso. Nos tomamos un café porque creemos que no está envenenado. Le llamamos madre a una mujer sin haberla visto cuando nacimos, porque cuando nacimos no nos percatamos, nos han dicho que es nuestra madre y creemos en ello. Nosotros creemos permanentemente, todo el tiempo, pero escogemos creer tonterías en lugar de creer en el Dios eterno. Y creemos tonterías porque nos es fácil creer. Por ejemplo, que se rompe un espejo, 7 años de mala suerte. Pero ¿quién te ha dicho eso? ¿Qué crees tú, que el espejo tiene poder sobre el universo para controlar tu suerte o tu mala suerte? ¿Que si un espejo se rompe, todas las fuerzas del universo se ponen en tu contra? Es un absurdo, es un ridículo, pero la gente lo cree. En España, cada fin de año, cada noche vieja, es tradición tomarse 12 uvas que tienen que tomárselas en un minuto, ¿no? Creo en un minuto tienen que tomarse las 12 uvas. Porque si no se la toman, entonces van a tener un mal año. Imagínate, comerse uvas significa un mal año o un buen año. La sal, ¿no? Que la sal no se entregue en la mano porque si no te peleas con el amigo. En la cultura china, por ejemplo, no debes regalar relojes porque la palabra reloj suena casi igual a final. Y entonces cuando tú regalas un reloj, lo que la gente siente es que estás deseándole su muerte. Es tan fácil para nosotros creer tonterías. Creer, para nosotros, es natural. El punto es en dónde vas a colocar tu fe. En dónde decides poner tu fe. ¿La vas a poner en tonterías como estas supersticiones populares? ¿O vas a decir, mi fe yo la pongo en el Señor? Por eso cuando ellos dijeron a Jesús, ahora hemos creído que ha salido de Dios, Jesús le contestó, ¿que recién ahora crees? Yo siempre me pregunto si Jesús está asombrado de nuestra incredulidad. Hay un pasaje en Marcos, mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor,
enseñando. Y a veces me pongo a pensar si Jesús realmente está asombrado de nuestra incredulidad. Decimos creer en el Señor, pero ¿realmente creemos? Por eso siempre estemos orando y diciéndole: Señor, ayuda mi incredulidad, como ese hombre que se topó con Cristo. Señor, ayuda mi incredulidad, enséñame a confiar en ti. Dame la fe para confiar en ti. Hemos analizado 3 puntos de los 6 que nos enseña este pasaje. Recordemos, nuevamente, que Jesús está en pocas horas de ser arrestado. Y entonces, ahora miren lo que va en la siguiente porción. Jesús va a decir 3 cosas que son importantes. Va a decir: no estoy solo, el Padre está conmigo. En mí tendréis paz. Y por último dice: yo he vencido al mundo. No estoy solo. Analicemos la cuarta. No estoy solo. El Padre está conmigo. No estoy solo. El Padre está conmigo. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Jesús sabía que lo iban a abandonar en las próximas horas. Jesús les ha dicho a ellos que son sus discípulos, pero también les ha dicho que son sus amigos. Y los que estaban con Jesús eran aquellos que Jesús había sanado, que Jesús había alimentado. Eran aquellos que habían estado con él día y noche por 3 años y medio. Y sabían que ellos, sus más cercanos, los que él menciona como amigos, lo van a dejar solo. Y Jesús va a acuñar una frase que sería muy bueno recordarla nosotros mismos para nuestras propias vidas. No estoy solo. El Padre está conmigo. Aunque nos toque pasar momentos difíciles, aunque nos toque pasar momentos angustiosos, repite siempre esta frase: no estoy solo, el Padre está conmigo. ¿Sabes qué significa estar solo? ¿Alguna vez has estado solo? ¿Te has sentido solo? ¿Sabes qué significa que tus seres queridos te abandonen? ¿O quizás que algún ser querido fallezca y te quedes sin su compañía? ¿Cuántos matrimonios que han vivido años juntos, de repente uno de ellos fallece por circunstancias que no se preveían y el cónyuge se queda solo? ¿Sabes qué significa que tus hijos, cuando crezcan, se van de la casa y tienen que hacer su propia vida y les corresponde hacer su propia vida? Y tú lo sabes, pero nadie te quita la soledad. ¿Sabes qué significa que a veces, en los momentos difíciles, cuando tú esperabas que tus amigos, tus familiares o tus hermanos te dieran la mano, de repente te abandonen y te quedes solo? Y quiero decirte que para muchos, este es el final. Para muchas personas que les toca enfrentar esa soledad, el hecho de estar abandonado, para muchos de ellos significa el final de su fe. Porque
reaccionan renegando contra Dios, preguntándole: ¿por qué a mí? ¿Por qué has permitido esto? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está? Si tú dijiste que ibas a estar conmigo y que me ibas a ayudar. Y la gente reniega contra Dios y a veces abandona la fe. Pero cuando Jesús reina en tu corazón, tú puedes decir sin lugar a dudas, puedes decir: no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Uno de los personajes más importantes en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Escribió la mayoría de epístolas en el Evangelio y nosotros nos enriquecemos con las enseñanzas y la palabra del apóstol Pablo. ¿Quién no desearía haber estado junto a Pablo y aprender de él, ¿no? Pero miren lo que Pablo escribió. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Ahora, nosotros tendemos aquí a juzgar al pobre Figelo y al Hermógenes y decir: estos son unas basuras. ¿Cómo fue que abandonaron y dejaron al pobre Pablo solo? ¿No es cierto? ¿Cómo es posible? Pero la verdad es que había persecución. Nerón está persiguiendo a los cristianos. Pablo está en la cárcel en Roma cuando le escribe a Timoteo. Esta carta, la segunda carta a Timoteo, es la última carta que Pablo escribe. Nerón está persiguiendo a los cristianos y está matando no solamente a los cristianos, pero matando a sus familias, matando a su esposa, matando a los hijos, matando a todos los familiares, a los amigos. Y entonces en esos momentos de angustia es que muchos de ellos huyeron. Claro, nosotros podríamos decir teóricamente: no, yo me quedo a morir por Cristo. Pero como Jesús le dijo a Pedro: esperemos a que cante el gallo. Y entonces, en la misma 2 Timoteo capítulo 4, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Claro, y este es otro caso. Demas sí lo ha desamparado, amando este mundo. Ok, ahora sí entendemos. En este caso sí. No es que la gente estaba luchando por su vida, sino que Demas decidió amar el mundo y se fue con el mundo, pues, ¿no? Y se ha ido a Tesalónica, ¿no? Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Y añade: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Cuídate, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Alejandro el calderero se convirtió en un enemigo de Pablo, y le causó muchos males. Miren lo que añade Pablo al final: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Obviamente Pablo había estado ya designado a morir comido por los leones en el Coliseo romano. Y fue librado.
porque de una u otra manera el Señor estuvo a su lado, le dio fuerzas y dicen, se cumplió la predicación, que todos los gentiles oyesen. O sea, él siguió predicando estando en la cárcel y esa predicación probablemente hizo que el corazón de alguno de estos gentiles conociera al Señor y entonces impidiera, por alguna razón tenía poder, impidieran que lo metieran a Pablo a ser comido por los leones en el Coliseo romano. Pero me gusta esto. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Hermanos, a veces la vida es dura. Jesucristo la iba a enfrentar. Y Jesucristo clavó esa frase que bien haríamos nosotros en recordar cada vez que tenemos que pasar por adversidad. No estoy solo. El Padre está conmigo. Nos quedan 2 puntos más. El quinto punto, en mí tendréis paz. Y el sexto punto, yo he vencido al mundo. Y esto lo vamos a dejar para la próxima semana, porque ya han transcurrido más de 45 minutos y no vamos a poder acabar. Pero sigamos leyendo la palabra, sigamos pidiéndole al Señor que nos dirija. Vamos a repasar los 4 puntos que hemos estudiado el día de hoy. Hemos dicho que en primer lugar Jesús dijo que el amor de Dios hacia nosotros, porque amamos y creemos en su Hijo. La segunda cosa, Jesús habló de su encarnación y de que regresaba a ese lugar donde todos iremos después de la muerte y por lo tanto debemos vivir con perspectiva de eternidad. En tercer lugar, la dureza del corazón. ¿Recién creen? ¿Ahora creen? Pidámosle a Dios, Señor, enséñame a creer para que puedas hacer tus milagros. Y en cuarto lugar, no estoy solo, el Padre está conmigo. Queda pendiente para la próxima semana los últimos 2. En mí tendréis paz, yo he vencido al mundo. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor, gracias por este estudio, por tu palabra. Y gracias por la enseñanza. Haz que esta enseñanza llegue, Señor, a los corazones que necesitan escucharla. Porque nosotros no conocemos los corazones. Pero algún corazón que está escuchando esta prédica será tocado por ti. Y llévate tú toda la gloria, oh Dios. Gracias, Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde.